Muy buenas, soy José Antonio Aznar y el tema de esta presentación lo he titulado Sobre la verosimilitud de la realidad, la narrativa del realismo. Aquí voy a presentar una cuestión escabrosa, intrincada, dificultosa. ¿Cómo es el problema sobre la verosimilitud de la existencia real de la realidad? ¿Es real la realidad o estamos inmersos en una realidad ilusoria? Este problema es difícil de resolver, porque nuestro cerebro parece estar predispuesto a asumir los metapostulados filosóficos del realismo, a saber, uno, que ahí fuera hay una realidad física que existe, el mundo exterior. Dos, que ese mundo exterior podemos llegar a conocerlo exactamente tal cual es. En otras palabras, que la representación cognitiva o mental que tenemos del mundo exterior es una copia fidedigna, exacta, de lo que hay ahí fuera de las fronteras de nuestra piel. Vamos pues a comenzar esta sesión preguntándonos por la relación entre el propietario del sistema mente-cerebro, es decir, el yo, y el mundo físico, la realidad. Aquí lo voy a enfocar desde una perspectiva más bien filosófica. Ahora bien, debo advertir que yo no soy filósofo, soy psicólogo. En una segunda sesión abordaré el tema de la perspectiva de las neurociencias en particular. Yo soy profesor de psicología. He dedicado los últimos 30 años a enseñar a mis estudiantes qué es la percepción y su soporte fisiológico, las áreas primarias y de asociación de los sistemas sensoriales del cerebro, pero también los fundamentos psicofísicos y cognitivos. Básicamente me centraba en la estereocepción, visión, audición, tacto, olfacción y gustación. Yo y la mayoría de mis colegas que compartimos esta especialidad asumimos que la percepción nos permite obtener una interpretación plausible de lo que hay ahí fuera, más allá de nuestro cuerpo. Esto debe ser correcto, ya que de otro modo apenas tendríamos alguna probabilidad de sobrevivir en este medio externo al que llamamos mundo físico o realidad. No obstante, debemos reconocer que las sensaciones y percepciones no nos permiten acceder a la realidad absoluta, quiero decir, sino tan solo a su apariencia, que nos revela la información sensorialmente registrada y que experimentamos como qualias. Tal vez el lenguaje, la categorización conceptual, nos permite ir un poco más allá de la apariencia, nos permite llegar al concepto abstracto, aunque parece que tenemos vedado acceder al objeto en sí, a la realidad absoluta. Por ejemplo, la imagen retinal, la que capta nuestro ojo, nos da la apariencia, mientras que el concepto nos permite aproximarnos a la esencia de la realidad. No obstante, sin la apariencia no sería posible establecer una concepción de la realidad. Entre apariencia y realidad no hay normalmente correspondencia en cierto grado, pero existe alguna correlación e interacción mutua. Dije en una sesión anterior que la conciencia, algún tipo de conocimiento sobre nosotros y los demás, debe surgir en la relación del sujeto con los objetos del mundo, del medio exterior, del mundo físico, me refiero. Pues bien, para elaborar una teoría de la conciencia deben ser esclarecidas las relaciones entre cerebro, mente y mundo. Aquí abordaré desde un punto de vista más especulativo, filosófico, las relaciones entre el dueño del sistema cerebro-mente, el yo, y la realidad física o mundo físico. Dejaré para una segunda parte el abordaje del tema desde el punto de vista psicofísico y de la neurociencia, como he señalado antes. No obstante, el problema de la interacción entre el yo y la realidad es una extensión del problema mente-cuerpo, sistema cognitivo y cerebro, quiero decir, entendiendo cerebro como parte del cuerpo, ya que el cerebro es solo un objeto más del mundo y su dueño, el yo, como veremos en otro tema, es una construcción mental. Mas repasemos en primer lugar un bloque de preguntas a las que trata de responder la filosofía de la mente. Estas tienen que ver con cómo nos diferenciamos del mundo, el yo de la realidad, y cómo surge un yo individual, origen del yo. ¿Cuál es el origen del yo? Quiero decir, ¿podemos sintetizar un yo en un robot? ¿Cómo se relaciona el sujeto
que conoce, con el objeto, aquello por conocer. ¿Cómo se relaciona lo subjetivo, la interpretación en términos de cualidades subjetivas de los objetos o propiedades de los objetos, con lo objetivo, la medición física precisa? Este es el objeto de la psicofísica. Otro bloque de preguntas en torno a este problema se relacionan a cómo el yo llega a ser consciente del mundo, de los objetos y eventos que ocurren en él. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Con qué precisión y fidelidad o exactitud? Por ejemplo, ¿cuál es el grado de correlación entre el espacio físico y el espacio visualmente percibido? ¿Es una correspondencia exacta? ¿Hay una correlación perfecta? ¿Cómo damos significado a los objetos del mundo? ¿Cómo implementar la comprensión significativa de lo que percibimos? El problema de la relación entre el objeto y el percepto y el concepto es el problema de la abstracción de la realidad. ¿Cuán real vemos el mundo? ¿Nos engañan los sentidos o interpretamos los perceptos engañosamente, ilusoriamente, de modo adaptativo aunque no sea fidedigno? Para abordar estas cuestiones, comenzaré por tratar de delimitar qué es la realidad. Clarificaré el concepto de realidad, hasta donde pueda llegar. La realidad se dice que es la suma o agregado de todo lo que es verdadero, real o que existe dentro de un sistema, en contraposición a lo que es solo imaginario, aparente, ilusorio. El término real también se usa para referirse al estado ontológico de las cosas, lo que indica su existencia. Recordemos que la ontología, como rama de la filosofía, se ocupa de los problemas relacionados con el ser, con la existencia. En general, la mayoría de las personas asumen la tesis del realismo filosófico, como hemos dicho. Uno, que existe la realidad independiente del observador, y dos, que esa realidad puede ser cognoscible tal cual es. Una pregunta importante es, ¿existe la realidad verdaderamente? ¿Es real y hasta qué punto es cognoscible? ¿Percibimos una copia fidedigna de la realidad? ¿Qué diferencia hay entre lo real y la apariencia? ¿Entre la llamada realidad real y la realidad virtual? ¿Y entre los sueños y la percepción real? ¿Y qué diferencia hay entre la percepción y la alucinación? ¿Cuál es la diferencia entre la apariencia y la realidad? La apariencia la define el diccionario de la lengua como cosa que parece y no es, y la realidad como lo que existe realmente. Entonces, ¿qué es la apariencia y la realidad en filosofía? La apariencia se considera clásicamente como conocimiento incompleto y superficial en contraposición a la realidad, que es el conocimiento verdadero y profundo. Y la distinción suele hacerse tanto en la vida ordinaria como en la reflexión filosófica y en el enfoque científico. Se puede afirmar que todo el pensamiento filosófico y científico está basado en la observación. Nace de la antítesis entre la realidad y las apariencias. En relación con la realidad, los filósofos se han planteado dos problemas, dos cuestiones. En primer lugar, el problema ontológico. ¿Existe realmente una realidad tal cual la muestran nuestros sistemas sensoriales? ¿Tal cual la registran? Recordemos que la ontología, como rama de la filosofía, se ocupa de los problemas del ser, de la existencia. En segundo lugar, el problema epistemológico. ¿Es cognoscible la realidad? ¿Hasta qué punto? ¿Y se corresponde la realidad con la representación mental que tenemos de ella por vía sensorial obtenida? ¿O el mundo psíquico es un producto construido por la mente a partir de los inputs sensoriales, las entradas a través de los sentidos? ¿Es fiable y válida la información que los órganos sensoriales captan o nos engañan nuestros sentidos? ¿Cómo llegamos a tener conciencia de la existencia de un espacio poblado de objetos y otros sujetos? Recordemos que la epistemología, como rama de la filosofía, se ocupa de la validez y fiabilidad de los conocimientos que obtenemos los seres humanos, es decir, de los métodos, si son pertinentes, adecuados o no. Es por tanto una teoría crítica del conocimiento. Examinemos, en primer lugar, el problema ontológico, ese relativo a la existencia de la realidad. ¿Cómo juzgar que las experiencias en el mundo real son ilusorias si la experiencia en sí misma es un evento en el mundo real? Desde dentro de un sistema
¿Se puede falsar el propio sistema? La respuesta es no. Según el teorema de la incompletitud propuesto por el matemático austriaco Kurt Gödel en 1931, dice que cualquier expresión cerrada no es derivable dentro del mismo sistema. Aplicada al caso de la realidad diría así: existe un mundo real, pero no lo percibimos directamente, sino que nuestra mente consciente construye una representación que es una posible interpretación del mismo en términos de qualias, de cualidades subjetivas experimentadas en primera persona. Entonces, si no tenemos acceso al mundo real, a la realidad absoluta, ¿cómo calcular la correlación entre la realidad absoluta y la realidad relativa o realidad percibida por los seres humanos? Lo que llamamos realidad aparente. Ni siquiera esas interacciones con el mundo, las transacciones que realizamos en el mundo, nos ponen en contacto directo con él, ya que también están mediatizadas por los inputs sensoriales, que son interpretadas por las áreas cerebrales sensoriales. Asumimos que los propios sistemas sensorioperceptivos garantizan la autenticidad del mundo externo que captan. Sin embargo, la conciencia solo tiene acceso a las representaciones mentales del mundo, no a las cosas en sí. El cerebro es un sistema cognoscitivamente cerrado. La subjetividad está encapsulada en la conciencia. Veamos, en segundo lugar, el problema epistemológico. ¿Nos engañan nuestros sentidos? ¿Cuán diferente es lo real de lo aparente? Las apariencias se definen como cosas que parecen y no son. Un sucedáneo, una imitación. Lo real viene a ser lo que existe verdaderamente. Lo falso se opone a lo verdadero como la apariencia se opone a la realidad. Por tanto, decir la realidad aparente es una contradicción, ya que ambos términos son incompatibles. Hay un abismo entre lo vivido, las experiencias, y lo pensado, lo ideado, lo imaginado, lo interpretado. En sabiduría popular se distingue entre lo real y lo aparente, con frases tan expresivas como no es oro todo lo que reluce o las apariencias engañan. En definitiva, la realidad real o realidad absoluta es algo objetivo, es lo auténtico. En cambio, la apariencia es subjetiva, relativa al sujeto que la percibe. Es un sucedáneo. Adviértase que el sucedáneo, lo parecido, no es nunca el original. Los presocráticos afirmaban: la apariencia es el disfraz de la realidad. Una de las grandes aportaciones presocráticas será diferenciar entre apariencia y realidad. Lo que percibimos por los sentidos no es lo verdadero, no es la auténtica realidad. La verdad está más allá, oculta tras el velo de las apariencias, y no es accesible por las vías sensoriales. Desde Parménides, presocrático, la realidad será dual, llegando a la postura más radical en la teoría del conocimiento kantiana, de Immanuel Kant. Pero, ¿hay dos realidades paralelas, una verdadera y otra aparente? La mayoría de los humanos vivimos asumiendo el realismo naif, la mera opinión vulgar de que la realidad existe tal cual la percibimos. Esto es así, si no, nos quedamos en el mundo de las apariencias sin profundizar en él. El sistema mente-cerebro parece haber sido programado para asumir la ilusión del realismo radical o realismo naif. Tener conciencia de estar en un mundo físico real. Tal vez porque todo el hardware fisiológico trabaja para este objetivo, el cerebro. Tiene tanta fuerza la narrativa del realismo por esta razón. Así, parece como si viviésemos inmersos en una ilusión, dentro de un entorno virtual que genera nuestra conciencia y que asume tres premisas. Una, ahí fuera existe una realidad, el mundo físico, compuesto por todo aquello que está más allá de mis fronteras, de mi piel. 2. El yo es quien dirige mi comportamiento en la realidad, es el agente, el autor de todo mi comportamiento, el propietario de mi mente. 3. Esa realidad la captamos de modo fidedigno, exacto, tal cual es. Para refutar la dificultad del realismo, para deconstruir esta asunción mental,
La principal dificultad radica en convencer a la gente de que todo esto es una ilusión de realismo, en la que nos sumerge el yo. Lo que los sentidos captan no es exactamente la realidad. Todo parece como si el sistema cerebro-mente estuviese programado para asumir la tesis del realismo naif. La función, el rol del yo consciente es precisamente actuar como si fuera el protagonista de esa potente narrativa. Es el agente, el autor propietario de la mente que percibe. El yo es el propietario de lo que siento, de lo que pienso y de mis actos, cómo actúo. Por ejemplo, yo escucho, yo hablo, yo voy a clase, etcétera, etcétera. Y nos otorga el sentido de identidad. Veamos un argumento evolutivo, de base evolutiva, contra el realismo propuesto por Donald Hoffman en 2014. Donald Hoffman es un psicólogo de enfoque cognitivista que propuso en 2014, como hemos dicho, el argumento evolutivo contra el realismo. Veamos este planteamiento que dice: según la teoría de la evolución de Darwin, aquellas especies que captan la realidad de modo más exacto, fidedigno, son las que están mejor adaptadas al medio. Este argumento otorga una gran importancia al realismo de nuestras percepciones. Precisamente esas percepciones garantizan nuestro ajuste a la realidad y por tanto aumentan la probabilidad de supervivencia de la especie. Lo contrario, afirma, conduce a la extinción, de acuerdo con la selección natural. Para Hoffman, este argumento es una falacia. Contrariamente a esa hipótesis, la evolución nos ha dotado de aquellas capacidades perceptivas que son útiles para sobrevivir. Esto sugiere que debe mantener inaccesibles a nuestros sistemas sensoriales y a nuestra consciencia aquellas otras propiedades o atributos de los objetos del mundo que son innecesarios para lograr este objetivo. Así, de acuerdo con la evolución por selección natural, un organismo que viese la realidad tal como es nunca sería más apto que otro organismo de igual complejidad que no viese nada de la realidad, pero que estuviese sintonizado solo a lo que necesita. Esta frase fue pronunciada por Hoffman para Cass en 2014. De manera que nuestras percepciones están sintonizadas para ajustarse al mundo, a la realidad, pero no a la realidad absoluta, la realidad verdadera. Las propiedades que percibimos de los objetos puede que no sean exactamente así, tal como las percibimos. Puede que no sean de verdad. Esta es la idea clave. La evolución ha promovido aquellas percepciones que nos permiten sobrevivir. Las guían los comportamientos adaptados. No obstante, esto implica que nos oculta la percepción, los sistemas perceptivos, algunas cosas que no necesitamos saber. En otras palabras, nuestros cerebros han sido configurados para tener aquellas percepciones que nos mantengan vivos. Por eso debemos confiar en ellas. Sin embargo, es un error pensar que debemos interpretar las percepciones literalmente. En otras palabras, percibimos para sobrevivir, no para ser fidedignos registradores de la realidad. Ahora, uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que percibir una falsa realidad, una realidad aparente, sea más beneficioso para la supervivencia de un organismo que percibir la realidad absoluta, tal cual es? Para explicar la lógica de este argumento, Donald Hoffman, propuso la metáfora de la interfaz del escritorio. Voy a describirla a continuación. Supongamos que vuestro único mundo fuese el escritorio de Windows, como este que muestro en la diapositiva. Si fijáis la mirada en uno de los iconos, por ejemplo, el documento PDF que está situado arriba a la derecha del escritorio, uno podría pensar que esta entidad habita en la esquina superior derecha del escritorio y que tiene un tamaño de archivo, pues, X por Y, expresado en milímetros. Estas son las únicas propiedades accesibles a nuestros sistemas sensoriales. Estas serían
las únicas propiedades a las que tenemos acceso. Sin embargo, todos ustedes saben bien que realmente el documento PDF no habita exactamente ahí, sino que está alojado en la memoria del disco duro del ordenador, del computador. No es real lo que interpretáis, pero esos datos ya nos sirven para trabajar bajo este sistema operativo que es Windows. ¿Para qué necesitamos saber más cosas para operar y ser eficientes en Windows? Resumidamente, podría ocurrir que las propiedades que percibimos solo sean una metáfora de lo que es la realidad absoluta. Así, nos formaríamos una idea ilusoria de la realidad absoluta, porque se corresponde bastante bien con la verdadera realidad, y ello nos es útil para el objetivo principal de la evolución, lograr sobrevivir adaptativamente. A pesar de que la interfaz del escritorio oculta la auténtica realidad, nos resulta muy útil funcionalmente, ya que ésta guía el ciclo perceptivo, percepción, decisión, acción, que voy a describir seguidamente. Hoffman y su colaborador Prakash en 2014 propusieron un modelo matemático de la consciencia. Es el que esquemáticamente se muestra en esta diapositiva y que se parece bastante a la idea de ciclo perceptivo que había propuesto anteriormente Ulrich Neisser, un investigador de inteligencia artificial en América. La idea básica de este modelo puede formalizarse del siguiente modo. Tenemos experiencias conscientes, colores, gustos, olores, en un espacio de experiencias. También tenemos un espacio de acciones o comportamientos, un conjunto, un repertorio de comportamientos posibles. Y un algoritmo que permite elegir, tomando decisiones, una de esas acciones a ejecutar. El yo, observador, en el centro, es el agente que se arroga la autoría cada vez que realiza una particular acción basada en sus experiencias perceptivas. Es el propietario de la mente. El modelo también incluye un mundo que es también un espacio de probabilidad. De alguna manera, los eventos del mundo afectan a las percepciones de la gente, le transforman, por lo que deberá existir una correspondencia entre la percepción y el mundo. Por otra parte, cuando actúa el agente, puede transformar el mundo, por lo que debe establecerse otra correspondencia que va desde el espacio de acciones o comportamientos del sujeto agente hacia el mundo. En este contexto, cuando tenemos una particular experiencia perceptiva, sensorial, podemos decidir cambiar lo que estamos haciendo. Para ello es necesario disponer de ese conjunto de posibles acciones ejecutables tras tomar una decisión. Así como también se debe disponer de una serie de estrategias que, dada alguna experiencia de la gente, nos permitan cambiar nuestro comportamiento. Desde otro punto de vista diferente, Gregory Bateson, en su libro titulado Espíritu y Naturaleza, en la página 26 afirma: los procesos de percepción nos son inaccesibles. Solo nosotros conocemos los productos de esos procesos. Y por supuesto son los productos que necesitamos para sobrevivir. Para Bateson, nunca logramos percibir la realidad completamente, solo podemos captar una parte de ella. La experiencia de lo exterior siempre está mediatizada por los órganos sensoriales y las vías neurales. En tal medida, los objetos son creación de nuestra mente y la experiencia de ellos es subjetiva, no objetiva. Para Gregory Bateson, la percepción de la realidad equivale a la relación entre el rol, la función del mapa y del territorio, siendo el primero, el mapa, la codificación del segundo. Así, el territorio es la realidad que nunca podremos alcanzar completamente y el mapa, la propia construcción personal creada a partir de la diferencia. El mapa no es el territorio, como el nombre no es la cosa nombrada,
y la representación no es lo representado. No obstante, existe una correspondencia útil para la supervivencia entre la representación y lo representado. Cierta correspondencia debe existir entre el mapa y el territorio, como metáfora de esa analogía entre realidad aparente y realidad real. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿y qué podemos saber acerca de la realidad? ¿Hasta dónde es cognoscible? No podemos ignorar que operamos solo con representaciones internas, representaciones mentales de lo que hay ahí fuera, que no tenemos acceso directo a los datos completos. El modo de existencia de nuestra conciencia es tetradimensional, 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales, X, Y, Z, y una dimensión temporal. Pero ¿cuántas dimensiones existen realmente en el mundo exterior? A través de las vías sensoriales conocemos la realidad aparente y asumimos que debe existir una correspondencia aceptable entre lo real y lo aparente, entre las propiedades físicas del mundo que registran nuestros sistemas sensoriales y su representación fisiológica y su codificación psicológica en la mente. Codificación psíquica o simbólica o abstracta, pero que es significativa para los seres humanos. Así, la representación mental sustituye al objeto físico, objeto real, al auténtico o verdadero. No obstante, Houston, tenemos un problema. No tenemos doble acceso a los datos, solo tenemos acceso a lo aparente, por lo que no podemos verificar el grado exacto de correspondencia. Sin embargo, la evolución se ha encargado de que se dé una estructura correlacional entre el mundo real y el mundo percibido. De otro modo, no sobreviviríamos. Esto no es nuevo para nosotros. Ya desde muy antiguo, los filósofos, desde los griegos presocráticos hasta nuestros días, lo pensaron así precisamente. Es sabido que la filosofía nació en Grecia en los tiempos antiguos. La naturaleza de la realidad en la Grecia clásica era uno de los problemas típicos que se planteaban estos primeros pensadores. Los antiguos griegos se referían al mundo natural con el término de physis, que venía a significar sustancia primordial, sustancia primaria o fundamental, y permanente, es decir, que persiste a través de los cambios en los seres naturales que nos viene dada independientemente de la intervención humana. Así, diferenciaban entre seres naturales y seres artificiales. El pensamiento griego en la antigüedad se planteó el estudio de la naturaleza con el fin de tratar de establecer su origen y constitución. Las primeras formas de entender el mundo pueden parecernos hoy algo simplistas. El objetivo fundamental del filosofar de los presocráticos fue el cosmos, comprender la naturaleza, el espacio exterior, que se concebía como compuesto de elementos sensitivos habituales, tierra, agua, aire, fuego y éter, los cuales se transformaban mutuamente unos a otros debido a la condensación y al enrarecimiento, según ellos. Los presocráticos diferenciaban entre lo permanente, la esencia, y lo cambiante de la naturaleza, la apariencia, su estado actual. Conocer las cosas era, por tanto, descubrir lo que verdaderamente son, lo que tienen de común y permanente y estable, es decir, su esencia. A esta diferenciación corresponde también la dualidad en el campo del conocimiento entre razón y sensibilidad, es decir, lo que se capta por los sentidos o sistemas sensoriales. Los sentidos nos hacen ver la pluralidad, lo cambiante, la apariencia, mientras que la razón busca la unidad permanente detrás de lo cambiante, la esencia, de dónde procede todo. La naturaleza es, pues, lo permanente, pero también es lo que explica los cambios. Preguntar, por tanto, por la fisis es preguntarse por lo que las cosas son y a partir de ello explicar sus movimientos y procesos. Un filósofo presocrático, Demócrito de Abdera, nacido en el 460 a.C., en Abdera pertenecía a Tracia, y que murió el 370 a.C., fue, como digo, un filósofo griego clasificado como presocrático. Era discípulo de Leucipo, fundador del atomismo y maestro de Protágoras,
que vivió entre los siglos V y IV a.C. Demócrito postuló como principio constitutivo y originario del universo, de la multiplicidad de seres de la naturaleza, los átomos. Para él eran minúsculos corpúsculos indivisibles. Junto al concepto de átomo, también postuló el concepto de vacío, como una condición necesaria para que ocurra el movimiento y la pluralidad de los átomos. Los atomistas pensaban que los átomos, al moverse en el vacío, formaban un torbellino, en el cual chocan unos con otros formando el universo en su orden actual. Para ello, siguen dos leyes, el azar y la necesidad. Los choques son fortuitos e infinitos, pero solo unos cuantos dan origen a lo existente, a la materia. Una corriente de pensamiento en esa época eran los sofistas. En este periodo de prevalencia del sofismo, se centró en lo antropológico, oponiéndose a lo cosmológico, al estudio de la naturaleza que había precedido. Antes se intentaba estudiar el principio de la naturaleza. Ahora se interesarán por estudiar la naturaleza humana. La palabra sofista significa sabio. Ellos se plantean una duda epistemológica. ¿Se puede conocer la verdad? ¿Esta verdad es única? ¿Tiene el hombre capacidad para llegar a conocerla? Se preguntaban, por tanto, por la validez del conocimiento humano y llegaban a la conclusión de que no existía la verdad absoluta, que no hay verdades ni leyes universalmente válidas. Y destacan dos posturas. El relativismo, aunque existiera la verdad absoluta, el hombre no podría llegar a conocerla, ya que la verdad depende del sujeto que la percibe y no del objeto físico. Otra postura era el escepticismo. La única postura racional en esta filosofía es la duda existencial. Protágoras fue uno de los principales sofistas. Nació también en Abdera, en la costa norte del mar Egeo, aproximadamente en el año 490 a.C., y vivió en Atenas y en Sicilia. Sus ideas se pueden resumir del modo siguiente. Cualquier opinión es verdadera, no existe la verdad absoluta. Por otra parte, afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. La frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, resulta una invitación a relativizar todo cuanto sucede a nuestro alrededor, pues a su juicio no existe la verdad absoluta, sino que las verdades están condicionadas por la mirada propia y la mirada ajena, es decir, por los observadores. En el siglo IV a.C. aparece la figura de un gran pensador, Platón. Él era partidario de un dualismo ontológico y epistemológico. Según él, vivimos en un mundo de meras apariencias, el mundo sensible, donde es imposible llegar a la verdad. La realidad se encuentra más allá, en el mundo de las ideas, y es alcanzable únicamente por la razón, no por los sistemas sensoriales. La alegoría de la caverna, también conocida como el mito de la caverna, permite explorar cómo entiende Platón el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos. Platón distingue entre el conocimiento real de los objetos del mundo, lo esencial, y la información sensorial que captamos del mundo, lo aparente. Por tanto, se trata de una explicación metafórica que da Platón sobre la situación en que se encuentra el ser humano respecto al conocimiento. En su alegoría del mito de la caverna, Platón describe una cueva en la que hay un grupo de humanos prisioneros desde su nacimiento, encadenados con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder nunca girar la cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y seguidamente, y por orden de cercanía respecto a los hombres, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos, cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Esto es lo único que pueden ver. Esos hombres encadenados, consideran como verdad las sombras de los objetos, debido al modo de su existencia, al modo de su encarcelamiento.
Ellos están condenados a creer que son ciertas todas y cada una de esas sombras, proyectadas en la pared del fondo de la cueva, ya que no pueden acceder al conocimiento sobre lo que ocurre a sus espaldas. Continuemos la narración platónica, contando lo siguiente. Platón se pregunta qué ocurriría si uno de estos hombres fuese liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando de este modo una nueva realidad, una realidad más compleja y completa, que es el fundamento de lo que estaba observando y que descubre que lo que percibía tan solo eran meras apariencias que captaban sus sistemas sensoriales, sus sentidos. Una vez que ha asumido la persona esta nueva situación, se le obliga a salir fuera de la caverna. Así, esta persona puede ahora apreciar una nueva realidad exterior, otros animales, árboles, lagos, astros, etc. Es decir, ahora percibe la verdadera y auténtica esencia de la realidad. Finalmente, esa persona es retornada al interior de la caverna de nuevo, esta vez para liberar a sus antiguos compañeros de las encadenados. Esto provoca que estos colegas se rían de él al contarles lo que piensa. Ellos creen que los ojos del libertador se han estropeado al haber salido a la luz y quedar cegado por el paso de la claridad del sol a la oscuridad de la cueva. Cuando este prisionero intentaba desatar y liberar a sus antiguos compañeros para que pudieran salir hacia la luz, estos son capaces de matarlo a la menor oportunidad. Probablemente la mayoría pensaría que ahí fuera se ha vuelto loco el colega y dice disparates, cosas absurdas e incomprensibles. Actualmente diríamos que ha fumado hierbas. Otros dirían que alucina, que percibe una imagen distorsionada de la realidad. No obstante, el visitante de la auténtica realidad llega a entender que una cosa es la realidad absoluta y otra muy diferente, aunque con alguna similitud, es la representación mental de la realidad percibida, la realidad observada. Es como si hubiese tomado conciencia de sus limitaciones perceptuales y llegase a la conclusión de que su cosmovisión es una posible interpretación de la realidad que se parece algo a esa realidad, pero que no es una copia fidedigna, que no es un calco exacto de la auténtica realidad. Un alumno de Platón, Aristóteles, no estaba muy de acuerdo con esta propuesta platónica. Aristóteles de Estagira, nacido en 384 a.C. y murió en el 322 a.C., nació, como hemos dicho, en una ciudad al norte de la antigua Grecia. Este defendía que separando los accidentes podemos encontrar la sustancia, la verdadera realidad y objeto del conocimiento. La realidad, por tanto, está más allá de lo físico, más allá de los accidentes, pero en un único mundo sensible. Según la teoría del conocimiento de Aristóteles, los sentidos son el punto de partida de cualquier forma de conocimiento. Esto significa que cualquier información susceptible de desencadenar actividad intelectual está contenida en los datos sensoriales, en los datos crudos, que entran en nuestro cuerpo a través de los esteroceptores, de los ojos, de los oídos, del olfato, del gusto, del tacto, etc. El proceso de generar conocimiento empieza con estímulos sensoriales para llegar a formar conceptos más abstractos que de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado, olido o saboreado. Para ello, el sentido común unifica las propiedades del objeto que estamos percibiendo para crear una imagen mental de ello, gracias a nuestra capacidad imaginativa. A partir de las impresiones que dejan los sentidos, creamos abstracciones, que son representaciones de cualidades contenidas en elementos materiales que componen la realidad física. Esta, digamos, es la teoría de Aristóteles del conocimiento. Aristóteles admite que la realidad está compuesta por elementos cambiantes, por átomos en movimiento. Conocer algo significa saber identificar qué es cada cosa, es decir, reconocer la causa eficiente, la causa formal, la causa material y la causa final, su sustancia. Estas potencialidades residen en la materia y permiten comprender cada cosa
y en qué se transformará. Así, el pensamiento aristotélico se diferencia del idealismo platónico, para quien lo que nos rodea no puede ser conocido ni podía generar actividad intelectual significativa. Después de este breve repaso de algunos ilustres filósofos de la antigüedad, vamos a dar un salto en el tiempo hasta alcanzar el siglo XVII, donde se produce otro cambio significativo en el pensamiento acerca de las teorías del conocimiento, de cómo aprendemos los objetos del mundo y de la realidad, cómo representamos la realidad en nuestra cabeza. Bien, Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Puede ser considerado el padre de la modernidad, un filósofo racionalista, algo radical, que rechazaba cualquier dato obtenido por los sentidos, por los sistemas sensoriales. Este pensador francés estaba convencido de que las apariencias, indudablemente, son fuente de engaño. Para alcanzar un conocimiento verdadero, según él, es necesario guiar a la razón mediante un método seguro, partiendo de un primer principio claro y distinto, el cogito. De ahí su eslogan de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Propone un dualismo de sustancias. El universo está hecho de dos sustancias o entidades, la materia y el espíritu. Según René Descartes, decía que las cualidades secundarias de las cosas, es decir, los colores, los sonidos, los gustos, los olores, etc., no existen fuera de nosotros, sino en nosotros como sujetos sintientes. Uno de los seguidores de René Descartes, llamado Nicolas Malebranche, argumentaba lo siguiente: cuando uno siente calor, no se engaña en absoluto por creer que lo siente, pero uno sí se engaña cuando juzga que el calor que siente está fuera del alma que lo siente. No obstante, recojo esta frase por lo que significa hoy para nosotros, y no por lo que Malebranche pretendía defender, que era la doctrina del ocasionalismo. Malebranche consideraba las sensaciones como revelaciones divinas. Es Dios mismo, decía, quien produce en nuestra alma las diferentes sensaciones que la afectan con ocasión de los cambios que acontecen en el cuerpo. Con lo cual, la existencia de las cosas sensibles es en el fondo una aplicación del ocasionalismo. En cada ocasión se nos revela la sensación. Como vemos, hoy en día es insostenible esta postura. Como movimiento filosófico antítesis del racionalismo cartesiano francés, surgió el empirismo británico. El empirismo es una teoría filosófica que enfatizaba el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente en la percepción sensorial, en la formación de ideas y en la adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas innatas o tradición. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Según él, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Francis Bacon, nacido en Inglaterra en 1561, que falleció en 1626, es considerado el padre intelectual del empirismo. Él se propuso reorganizar el método científico buscando o tratando de lograr que se pudiera verificar la hipótesis de un experimento por medio del contraste y el análisis de datos. Para ello, propuso una serie de pasos del método científico baconiano. En primer lugar, observación; en segundo lugar, reconocimiento del problema; en tercer lugar, tras el planteamiento del problema, formulación de una hipótesis; seguidamente, formular predicciones; llevar a cabo la experimentación, de manipulación de variables experimentales; y, finalmente, tras el registro de datos, analizar los resultados con el fin de comunicar los hallazgos o extraer conclusiones científicas. El filósofo empirista irlandés, obispo George Berkeley, nacido en 1685, fallecido en 1753, negaba la realidad de la sustancia material y decía que sólo conocemos lo que percibimos, de manera que sus contemporáneos discutían si cuando caía un árbol en el bosque y nadie estuviera presente para escucharlo, existiría el sonido que hace al caer, el color de sus hojas, el olor de sus frutos. Por lo que hoy sabemos, no habría ningún sonido, ya que el sonido no es una cualidad de la realidad absoluta,
sino de nuestra mente. Los colores, los sonidos, los gustos, los olores no existen ahí fuera, sino que son atribuciones de nuestra mente. Concluyó que sólo puede conocerse de un objeto su percepción y que resulta gratuito suponer la existencia de una sustancia material que sustenta esas propiedades de los objetos. El pensamiento de Berkeley se conoce como inmaterialismo, porque niega el acceso sensorial a la realidad absoluta, a la materia. Declara un principio fundamental: el mundo que se representa en nuestros sentidos solo existe si es percibido. Ese es percibir. Ser es ser percibido. Solo la mente percibe y piensa. Es el único tipo de sustancia que existe para Berkeley. Entre sus publicaciones destacan dos estudios. Un ensayo hacia una nueva teoría de la visión, en 1709, donde plantea el problema de la tridimensionalidad, la percepción de la tridimensionalidad, la tercera dimensión o distancia en profundidad, y un tratado relativo a los principios del conocimiento humano, publicado en 1710. Aquí desarrolló su sistema filosófico, cuyo principio fundamental es que el mundo que se representa en nuestros sentidos solo existe si es percibido. De acuerdo con el idealismo monista, no tenemos acceso a la realidad, sino solo a su representación mental. Solo existen representaciones en nuestro cerebro. Los fenómenos mentales de los que somos conscientes son irreductibles a la microestructura del organismo físico que los provoca, a lo fisiológico. La conciencia en sí misma no es parte del mundo físico, es un producto de los procesos cerebrales, pero no se identifica con los procesos cerebrales. Desde el punto de vista metafísico, la mente existe de forma autónoma, a pesar de su dependencia causal del cuerpo. No niega el idealismo el hecho de que el cerebro sea causalmente suficiente para producir la mente. La mente, como algo no físico, emerge del orden físico natural del universo. Mente, en este sentido, es una parte de la naturaleza, pero ser una parte de la naturaleza no permite que la mente se reduzca completamente al universo físico. John Locke, nacido en 1632, fallecido en 1704, es otra de las principales figuras del empirismo británico. Afirmaba que ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Locke sostuvo un principio fundamental: que los conocimientos y las ideas proceden del mundo de los sentidos. La teoría del conocimiento de Locke reconoce la existencia objetiva de las cosas y considera que nuestras ideas y representaciones son el resultado de la acción de esas cosas sobre nuestros órganos sensoriales. Distingue dos tipos de ideas: simples, que son aquellas que proceden de la experiencia y que el entendimiento recibe de un modo pasivo, y las ideas complejas, que son ideas elaboradas en la mente a partir de las ideas simples. El entendimiento, por composición, agrupa una serie de ideas simples en un todo que él llama sustancia, pero la sustancia sigue sin ser percibida. El origen del realismo indirecto surge con John Locke, al rechazar la afirmación de que los objetos físicos son los objetos directos de la percepción. Locke clasificó las percepciones sensoriales en cualidades primarias o básicas, es decir, las que no provienen de otras cualidades o fenómenos, por ejemplo la masa, el movimiento, la solidez, y cualidades secundarias. Son cualidades que la experiencia de uno se parece directamente. Por ejemplo, cuando uno ve un objeto como rojo, la sensación de ver enrojecimiento no se produce por alguna cualidad de enrojecimiento en el objeto, sino por disposición de los átomos en la superficie que refleja y absorbe la luz de una manera particular. Es decir, son cualidades secundarias el color, el olor y el sabor. Para Locke, conocer es comparar ideas, descubrir cuáles son sus relaciones y juzgar. David Hume es el último filósofo empirista británico, nacido en Edimburgo en 1711, fallecido en 1776. Defendió vehementemente que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia, de las impresiones sensibles. Por tanto, con él, las apariencias, el conocimiento adquirido por los sentidos y no por la razón, se convierte en la única fuente válida de conocimiento.
No existen los conocimientos innatos, según Hume. En filosofía, David Hume es un idealista subjetivo, un agnóstico. Según él, la cuestión de saber si la realidad objetiva existe o no es insoluble. Afirmaba que no solo no sabemos cómo son las cosas, sino que no sabemos ni siquiera si existen realmente. Existen para él dos tipos de contenidos mentales: las impresiones, es decir, pensamientos que se fundamentan en experiencias sensoriales, y las ideas, que son copias de las anteriores, pero de naturaleza más ambigua y abstracta. Las ideas nos dicen muy poco acerca de cómo es la realidad. Ya en el siglo XVIII, el filósofo napolitano Giambattista Vico lo expresaba claramente en su libro La antiquísima sabiduría de los italianos de la manera siguiente: si los sentidos son capacidades activas, de ahí se deduce que nosotros creamos los colores al ver, los gustos al gustar y los tonos al oír, así como el frío y el calor al tocar. Es decir, si los sentidos son facultades activas y no pasivas, viendo creamos los colores de las cosas, degustándolas creamos sus sabores, oyéndolas generamos sus sonidos y tocándolas hacemos lo frío y lo caliente. Ahí fuera no existen más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda que, incidiendo sobre nuestros receptores, producen potenciales eléctricos, potenciales de acción, que son todos iguales y provengan del ojo, del oído, del gusto, del olfato o del tacto. En el caso del sonido, la presión en el aire genera esos impulsos bioeléctricos o esos potenciales eléctricos. En el caso del tacto, pues análogamente, las células corpúsculos de Pacini transducen la presión mecánica ejercida sobre la piel en impulsos bioeléctricos, etcétera, etcétera. El filósofo alemán Immanuel Kant, a finales del siglo XVIII, integra lo mejor del racionalismo y del empirismo. Kant opta por situar al sujeto, y no al objeto, en el centro del conocimiento. Cada uno de nosotros, mediante la sensibilidad o estética y el entendimiento, podemos conocer el fenómeno, una representación de las cosas, pero nunca las cosas como son en sí, o lo que él llama noumeno. Así, Kant distingue entre las cosas en sí, lo que no se puede conocer aunque se pueda pensar especulativamente, el noumeno, como diferente de las cosas per se, por sí mismas, para quien las percibe, el fenómeno. En otras palabras, distingue la realidad absoluta, que es inaccesible sensorialmente para los humanos, y la realidad relativa, a la que accedemos sensorialmente. Por tanto, parece ser que existen al menos dos tipos de realidades. Una, la realidad que experimentamos, nuestra imagen de la realidad, y la otra, la realidad subyacente o realidad absoluta, que da lugar a esa imagen nuestra y que es igual para todos los observadores. La realidad relativa o percibida significa que solo podemos conocer los contenidos de nuestra conciencia, los pensamientos, sensaciones, percepciones, sentimientos que aparecen en la mente, pero no las cosas en sí, como decía el filósofo alemán Kant. Además, la realidad absoluta es mucho más rica que la que da lugar a nuestra realidad relativa. Solo aquellos estímulos que encuentran receptores apropiados son los que son capaces de modificar las estructuras nerviosas que se encuentran en los órganos sensoriales. Muchos estímulos caen fuera del rango de detección de los sentidos. Lo que percibimos puede no corresponder con el estímulo físico. Incluso cuando nuestros sentidos detectan estímulos, a veces no son percibidos, es decir, no somos conscientes de su presencia. A principios del siglo XX, en la primera mitad, merece la pena ser destacada la figura del filósofo madrileño español José Ortega y Gasset. Es uno de los más influyentes a principios de siglo. Según Ortega y Gasset, la realidad no puede ser más que una. No puede presentar a un sujeto en un lugar y en un momento más que una sola cara, una sola perspectiva. El sujeto no puede salir de su punto de vista particular, de su perspectiva. El sujeto es, por tanto, un punto de vista subjetivo en el mundo. Sostiene
la imposibilidad de un acceso objetivo neutral a la realidad, Ortega y Gasset. El perspectivismo o subjetivismo es la noción fundamental de la filosofía de Ortega y Gasset y consiste en afirmar dos ideas. Una, que todo conocimiento está anclado siempre en un punto de vista, en una situación. Dos, que en su propia esencia, la realidad misma es perspectivística, es decir, multiforme. El subjetivismo es una doctrina totalmente opuesta al objetivismo. Los rasgos del sujeto que cognoscente, su idiosincrasia, determinan todo tipo de conocimiento que pueda alcanzar. Ortega era partidario de una realidad múltiple, compuesta por una suma de perspectivas distintas. De ahí que su teoría se conozca como perspectivismo. Por tanto, es el propio sujeto quien al interpretar las apariencias, de acuerdo con lo que deseamos creer, el que le da valor a la realidad. Porque no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Es famosa su frase, la frase de Ortega, de yo soy yo y mis circunstancias. A partir de 1900, es decir, principios del siglo XX, surge la nueva teoría de la mente relativista, según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Esta concepción del mundo supuso una fractura dentro de la comunidad de físicos del siglo XX. Por una parte se posicionaban los físicos Max Born, Heisenberg y Niels Bohr, que asumían la interpretación probabilística de la realidad que se desprendía del principio de incertidumbre de Heisenberg y que conducía al indeterminismo, el azar y la impredictibilidad de algunos eventos. Por otra parte estaban los que asumían el determinismo científico y la causalidad, defendido hasta ese momento por la física clásica o newtoniana. Entre los defensores de esta postura se encontraban Albert Einstein, Max Planck y Schrödinger. Estos investigadores asumían que existe un mundo real, una realidad física independiente del observador, y pensaban que la interpretación probabilística de la realidad o interpretación de Copenhague era errónea, aferrándose a la idea de que sin el principio de causalidad el método científico carece de fundamento. Como consecuencia del principio de incertidumbre o de indeterminación propuesto por Heisenberg, si determinamos, es decir, si medimos con precisión la posición de una partícula en su órbita, no podemos precisar la cantidad de movimiento, la velocidad que ésta lleva, y viceversa. Por tanto, si medimos la posición de la partícula en un instante dado, al ignorar su velocidad, será imposible determinar la posición donde se encontrará la partícula en el instante siguiente. Este principio se deriva del hecho de que la observación de la partícula produce una perturbación en el sistema, introduce una indeterminación en la medida. Y esto es así porque el acto de medición implica una interacción entre el observador y lo observado, las partículas. Por ejemplo, los fotones de la luz que ilumina el objeto y que permiten que este objeto sea observado. Así, la comunidad científica física en la actualidad está escindida en dos bloques. Hay dos teorías físicas sobre la naturaleza de la realidad. Por un lado tenemos la teoría mecánica clásica, que hemos llamado newtoniana, que explica bien la macroestructura del cosmos. Se basa en los principios de la termodinámica y permite medir simultáneamente, es decir, con precisión ilimitada, propiedades de las partículas tales como posición y movimiento. Por otra parte tenemos la teoría mecánica cuántica, que explica bien la microestructura del cosmos, el reino atómico y subatómico, la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de Schrödinger son representaciones equivalentes de la mecánica cuántica. Este posicionamiento de la comunidad de físicos respecto al principio de causalidad tiene implicaciones profundas. Así, existe el debate entre el determinismo e indeterminismo como principios explicativos del universo. El debate se reabrió como consecuencia de la mecánica cuántica desde mediados del siglo XX. Según el determinismo, afirma que la mecánica cuántica o newtoniana
Si en un determinado momento conociésemos la posición y el momento de todas las partículas del universo y de todas las fuerzas existentes entre esas partículas, podríamos predecir con exactitud el estado siguiente del universo. Mientras que, según el indeterminismo, que se propone desde la mecánica cuántica, resulta imposible especificar simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Por tanto, desde la mecánica cuántica no es posible en principio determinar el futuro de las partículas, de la materia. Schrödinger propuso la siguiente explicación del principio de superposición de estados de la mecánica cuántica. Sugirió un experimento mental que se hizo famoso con la frase de el gato de Schrödinger. Y dice así: un gato junto a un matraz con veneno y una fuente radiactiva se colocan en una caja negra. Si un contador Geiger detecta la radiación, el frasco se rompe, liberando el veneno que mata al gato. La interpretación de la escuela de Copenhague implica que después de un tiempo, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto, es decir, tiene una probabilidad de un medio, 0,5, de estar en cualquiera de los dos estados. Hablamos de superposición de estados para referirnos a un estado cuántico compuesto de dos o más estados, cada uno con una probabilidad de existencia. Un ejemplo perceptivo, es decir, basado en la observación del principio de solapamiento de estados, lo tenemos en lo que ocurre al observador cuando contempla figuras ambiguas como las que aquí se muestran en esta diapositiva. Arriba a la izquierda, al observar esa figura, el observador puede tener dos interpretaciones posibles. Puede percibir un señor calvo, sin pelo, con gafas, o puede percibir un ratón. Una de las dos interpretaciones posibles en un instante determinado. No puede tener las dos interpretaciones al mismo tiempo. Por otra parte, abajo a la izquierda tenemos una figura que puede ser percibida o interpretada como un pato o un conejo. El pico mirando hacia la izquierda o las orejas situadas a la izquierda y la boca del conejo a la derecha pueden determinar la asignación de rasgos que corresponden a una de las dos posibles interpretaciones perceptivas. Arriba a la derecha tenemos otra figura ambigua que puede ser interpretada como una foca, cuya cabeza está aquí y sus alas arriba, o la cabeza de un caballo. Y abajo a la derecha, en la porción central, la región central, tenemos unos signos, unos símbolos, que pueden tener también una interpretación dual. En el contexto alfabético, percibimos arriba la A, en medio la letra B y abajo la letra C. Pero en un contexto numérico, percibimos a la izquierda el número 12, en el centro el 13 y a la derecha el 14. Así pues, dos estados solapados, pero una única interpretación en un momento determinado. ¿Se rige por la mecánica cuántica esta percepción? Una teoría de la mente relativista afirma que el modus operandi de los cerebros de los mamíferos, incluido el cerebro humano, se basa en hacer una continua comparación entre, por un lado, un modelo interno del mundo y del cuerpo del sujeto. Por otro lado, el incesante flujo de información sensorial multidimensional que llega a nuestro sistema nervioso central en cada instante de tiempo de nuestra vida. A partir de esa comparación de los dos modelos, el sistema mente-cerebro construye para cada individuo la percepción de una identidad, un yo, y de una descripción o teoría del universo circundante centrada en el propio yo, una teoría del mundo. Para ello, el sistema cerebro-mente tiene que elaborar analogías y abstracciones buscando el mejor ajuste posible entre los dos modelos, el interno y el externo. Estas tienen lugar en el sistema cognitivo y se producen haciendo simulaciones internas. Solo así ajustamos finalmente nuestro cuerpo para la ejecución de tareas en el mundo.
para que tenga lugar la transacción entre el yo y la realidad, usando redes neuronales distribuidas extensamente en las que están implicadas millones de conexiones neurales. En relación con el relativismo de la interpretación de los datos de la realidad, voy a contar la alegoría Los tres ciegos y el elefante. Había una vez tres adultos ciegos de nacimiento. Un día se reunieron en la jungla junto al río. Se sentaron sobre la hierba para hablar cómodamente entre ellos. De pronto escucharon el sonido de varias pisadas que se aproximaban. Por fin se acercó a ellos un viajero que llevaba un enorme elefante atado con una correa al cuello, como si fuera un perro enorme. Ellos, claro está, nunca habían visto a un elefante. Solo sabían que era un animal corpulento, muy grande y pesado. El viajero les aseguró: no tengan miedo de él porque es un animal muy dócil, manso y bonachón. Así, el viajero fue al río, bebió agua y llenó de agua unas vasijas para calmar su sed durante el viaje. Los tres invidentes se levantaron, se acercaron al elefante y cada uno extendió su mano sobre una parte del cuerpo del animal. El ciego de más edad se topó con una de las patas delanteras y durante un rato palpó esta extremidad de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces dijo: ahora ya sé cómo es un elefante. Es como una columna de un templo, o mejor dicho, es como el tronco de un árbol, cilíndrico, grande y muy rugoso. Mientras tanto, la mano del ciego más joven había ido a palpar una de las gigantescas orejas del bicho. El animal sintió cosquillas y las sacudió ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Entonces exclamó: ¿pero qué dices, querido amigo? Un elefante nada tiene que ver con una columna. Mi conclusión es que parece un enorme abanico. Y esto por dos razones obvias. Primero, por su forma plana. Y segundo, porque al moverse produce un airecillo, una brisa muy agradable. ¿O es que vosotros no lo notáis? En ese momento, el ciego de edad mediana rozó con la punta de los dedos algo blando que colgaba de algún lugar mucho más alto que él. Era la trompa del cuadrúpedo. La siguió explorando, pero claro, él no sabía qué era este apéndice. Entonces afirmó: ¿pero qué me estáis contando? Por lo que puedo comprobar, un elefante es como una cuerda gruesa, flexible, blanda y alargada. Algo así como una anguila o una serpiente. Los tres ciegos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre la verdadera forma que tienen los elefantes. El dueño del elefante observaba en silencio la escena de los tres invidentes y no pudo evitar pensar: qué situación tan curiosa. Los tres ciegos han acariciado al mismo elefante, pero al hacerlo en partes diferentes de su cuerpo, cada uno de ellos se ha hecho una idea totalmente distinta de cómo es en realidad. Para uno, un elefante es como una columna, para otro tiene forma de abanico y para el tercero es como una serpiente. Ciertamente, todos tienen parte de razón, pero ninguno la verdad completa. Desde la rama de la filosofía conocida como metafísica, hay diversos grados de asumir el realismo. Me referiré a alguno de ellos. En primer lugar, tenemos el que hemos citado ampliamente a lo largo de esta sesión, que llamamos realismo naif o ingenuo, también llamado realismo directo. Defiende la existencia de la realidad material como verdadera e independiente de la mente del sujeto que la observa. Afirma que las cosas existen fuera de la conciencia, sin que dependan de ella. La realidad se percibe per se, por sí misma, y los sentidos nos proporcionan una conciencia directa del mundo exterior. Esta aparece con Demócrito y Aristóteles en la Grecia clásica y perduró hasta nuestros días, como la postura del sentido común, la que adopta la mayoría de la gente. En contraste, tenemos el realismo indirecto o representacional, el cual sostiene que la conciencia del mundo externo solo nos viene dada a través de representaciones internas, subjetivas, que las personas no tenemos acceso a la realidad absoluta, solo percibimos una realidad relativa, las apariencias. Por otra parte está el realismo moderado o gnoseológico. En el ámbito del conocimiento defiende que conocemos las cosas tal como son, sin que el sujeto que observe la realidad añada nada propio a tal conocimiento. Según el realismo científico,
se afirma que la cosa en sí, la realidad absoluta, la materia, la cual es objeto de estudio de la física, la ciencia utiliza el método científico para conocer dicha realidad material. Finalmente, el realismo crítico afirma que existe la cosa en sí, la realidad absoluta, pero que el objeto de conocimiento no es necesariamente esto, sino un conjunto de cualidades o propiedades que pertenecen a la cosa. Por último, en su acepción más radical, tenemos el realismo absoluto o exagerado, que asume que no hay diferencia ni puede haber entre el objeto del conocimiento y la cosa en sí, la realidad absoluta, que los sentidos captan una copia exacta y fidedigna del objeto real, que no nos engañan los sentidos. El realismo, entendido como un movimiento literario y artístico, surgió en Francia después de la Revolución Francesa, en 1848, y tuvo un gran impacto en la novela y en el arte de finales del siglo XIX. Los artistas de ese movimiento captaban la realidad que se presentaba ante sus ojos y la plasmaban en sus obras, siendo esta visión diferente para cada artista. No obstante, todos ellos trataban de expresar la realidad cotidiana de manera objetiva, reflejando la vida de las personas en sus tareas del día a día y las luchas que debe pasar para sobrevivir. Algunos de los autores y escritores más importantes del realismo fueron Honoré de Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán, Fyodor Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Entre los pintores sobresalieron Jean-François Millet, Honoré Daumier, etcétera. Dentro de este cuestionamiento de la realidad percibida y la realidad absoluta, veamos la obra de un dramaturgo español, Pedro Calderón de la Barca, que vivió en el siglo XVII y escribió la obra titulada La vida es sueño. En esta obra existe un monólogo del personaje de la obra, Segismundo, que dice así: yo sueño que estoy aquí, de estas pasiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bien, como vemos, Pedro Calderón de la Barca parece que intuye la idea de que hay una realidad absoluta y hay una realidad mm, relativa o subjetiva propia de cada persona. Y que confundir los sueños con la realidad puede ocurrirnos ya que utilizan la misma maquinaria perceptual ambos fenómenos. En efecto, Calderón de la Barca parece que intuyó que la maquinaria perceptiva y la de los sueños era la misma, por lo que la percepción de la realidad y las imágenes oníricas de los sueños comparten alguna similitud. La principal diferencia entre ambos procesos, el sueño y la percepción de la realidad, radica en que en la vigilia, en estado de alerta o despierto, las percepciones las provocan los estímulos u objetos del mundo exterior, de la realidad física, mientras que los sueños se desencadenan usando engramas, recuerdos, almacenados en la memoria correspondiente a otras experiencias sensoriales pasadas. Así, en un electroencefalograma se observará que se activan las mismas áreas cerebrales en ambos casos, en la percepción y en los sueños, pero con diferente grado de intensidad, siendo mayor la intensidad en el caso de la percepción de la realidad ante estimulación física que durante imágenes de los sueños. Podemos preguntarnos, ¿nuestra cabeza está en el mundo o el mundo está en nuestra cabeza? Thomas Messinger, filósofo alemán, y Steven Lehar, psicólogo cognitivista norteamericano, de modo independiente propusieron una teoría basada en la hipótesis de que el cerebro es un dispositivo que genera simulaciones de realidad virtual en la cual vivimos como estando inmersos en esa gran ilusión. Según estos autores, el mundo que experimentamos como externo es una ilusión de nuestro cerebro, es decir, es una réplica de realidad virtual del mundo físico
generada por nuestra conciencia y vivida dentro de los confines de nuestro cerebro. Asumiendo esta internalización de la conciencia y la percepción, sostienen que no estamos en contacto directo con el mundo físico externo, sino con el mundo interno fenoménico a partir de representaciones generadas en la realidad virtual. En definitiva, lo que experimentamos como realidad tiene una naturaleza ilusoria y como consecuencia no somos conscientes de que tal simulación es creada en nuestra mente. En el libro The World in Your Head, Stephen Lehart describe su teoría de la conciencia basada en la Gestalt Psychology, la psicología de la forma. No es que metamos el mundo dentro de nuestra cabeza a través de los sentidos, más bien es al revés. Nuestra cabeza contiene un modelo volumétrico del mundo que incluye un mini yo, una réplica de nuestro cuerpo, con forma de burbuja y en el que se representa tal simulación virtual, y que vivimos como una experiencia fenoménica dentro de ese mundo virtual, en la burbuja. Esta tesis sobre la conciencia de la realidad es una manera nueva y diferente de pensar, comparada con las teorías precedentes, claro está, respecto a la forma en cómo funciona la sintonización del cerebro-mente con la realidad. Han pasado ya 22 años desde que la película The Matrix popularizase la idea de que la realidad es una ilusión en la que vivimos inmersos. Suena a idea fantasiosa para la mayoría de la gente, la típica película de ciencia ficción. Pero hay algunos científicos y filósofos, por ejemplo, el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, que creen que The Matrix plantea algunas preguntas serias sobre si realmente estamos viviendo en una simulación por computadora. Algunos pensadores han extendido la teoría de la realidad virtual dando a entender que la conciencia es como una matriz, una retícula primaria de energía a la que están conectados todos los cuerpos, los objetos del mundo y todo el universo. La realidad simulada es la proposición que sugiere que la realidad podría ser una simulación, quizás por ordenador, a un grado indistinguible de la verdadera realidad. Contendría mentes conscientes que podrían saber o no que están viviendo dentro de una simulación. Este concepto es diferente del concepto actual de realidad virtual, tecnológicamente alcanzable. La realidad virtual es fácilmente distinguible de la experiencia de verdadera realidad. Los participantes nunca dudan acerca de la naturaleza de lo que experimentan. La realidad simulada, sin embargo, sería difícil o imposible de distinguir de la verdadera realidad. Un individuo simulado dentro de la simulación no sabría necesariamente que está dentro de una simulación. Vive su vida diaria en lo que considera que es para él el mundo real. En su versión más fuerte, la hipótesis de simulación, la realidad simulada, afirma que es posible e incluso probable que estemos viviendo en realidad en dicha simulación. Puede ser que seamos mucho más que simples observadores de una creación ya existente que atravesamos o viajamos en el tiempo en una existencia fugaz. Según este punto de vista implícito en la tesis sobre la Matrix, cuando percibimos la vida conscientemente, nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, sentimientos y acciones o comportamientos se registran en este campo energético que es la conciencia, una matriz o principio organizativo del universo. La ilustración de esta diapositiva muestra un experimento mental o imaginario titulado El cerebro en una cubeta. Aquí, un ordenador induce experiencias sobre un cerebro, es decir, el cerebro experimentará sensaciones a raíz de los inputs que reciben las áreas sensoriales. Edgar Allan Poe publicó en 1849 el poema A Dream Within a Dream, es decir, un sueño dentro de un sueño. ¿Cuál es el significado de este poema? ¿Cuál es el mensaje principal que nos transmite? El poema
expresa sus dudas e incertidumbres sobre la naturaleza de la realidad. Poe se cuestiona si la vida misma es solo una ilusión, un sueño dentro de un sueño. Todo lo que vemos o su apariencia no es más que un sueño dentro de un sueño. Por su parte, el filósofo y psicólogo austriaco Paul Watzlawick es un representante del constructivismo radical. En su obra ¿Es real la realidad?, que mostramos la portada en esta diapositiva, expone los complejos problemas de la concepción de la realidad y de la acomodación a la misma. Una burda manera de engañarse a sí mismo, autoengaño, es creer que existe una única realidad. De hecho, existen innumerables versiones de la realidad y pueden llegar a ser opuestas entre sí. Para Watzlawick, todas ellas son el resultado de la comunicación. Afirma que las relaciones humanas y en la interpretación de las mismas no existen verdades sencillas y que lo normal entre las diferentes culturas es que no haya uniformidad, sino la diversidad de comportamientos y de interpretaciones de los hechos. Así, lo que es real para unos puede que no lo sea para otros. Veamos a continuación algunas obras pictóricas de un pintor surrealista, René Magritte. La realidad y su representación es el tema que quiero tratar. René Magritte dibuja este cuadro titulado The Human Condition, la condición humana, como formando parte de 4 pinturas desde el enfoque surrealista que el belga Magritte dibujó entre 1933 y 1935. Esta pintura representa un caballete montado con un lienzo con la representación de una escena recién completada por un artista. La escena real que se representa está parcialmente cubierta por la pintura, dando la ilusión de que el lienzo, es decir, la representación, se funde con el fondo de la pintura en general, la realidad. El espectador no puede ver el tema real, la realidad, que se está pintando por parte del artista, porque está bloqueado por su pintura sobre el lienzo, es decir, su representación. Solo se nos permite ver lo que se nos permite ver, es decir, solo tenemos acceso a representaciones. Así, es propio de la condición humana confundir la representación de la realidad que tenemos en la mente con la auténtica realidad o realidad absoluta. En este otro cuadro de René Magritte, titulado Ceci n'est pas une pipe, traducción Esto no es una pipa. Esta pintura la tituló el autor surrealista La traición de las imágenes. Verdaderamente, esto no es una pipa, sino la representación en el lienzo de una pipa. Una vez más, nos muestra Magritte cómo las personas tendemos a equivocar por equiparar la representación de la realidad con la verdadera realidad. Y en la pintura de la derecha, Ceci n'est pas une pomme, esto no es una manzana, la intención de Magritte es también mostrar que, incluso pintada con extrema precisión, con hiperrealismo, de forma totalmente realista, una manzana sobre un cuadro no es una manzana, solo queda una imagen que no se puede masticar. No se puede pelar o no se puede hacer con ella un pastel. Una cosa es la imagen y otra el objeto real. Aquí tenemos otra pintura, El espejo falso. Fue un óleo del surrealista René Magritte que representa un ojo humano enmarcando un cielo azul nublado. En la representación del ojo en el cuadro, las nubes ocupan el lugar que normalmente ocupa el iris. En ella, Magritte nos reta a cuestionar lo que vemos y lo que creemos saber. ¿Es el cielo un reflejo de lo que el ojo está viendo? ¿Es el ojo una apertura a otra realidad? ¿Estamos mirando una visión interior? Este cuadro es una invitación a mirar el mundo de manera diferente. La filosofía hindú también considera la realidad exterior como maya, es decir, como algo ilusorio. En Astavakra Gita, también conocido como el Canto de Astavakra, es un texto hindú clásico de la escuela filosófica Advaita Vedanta, escrito en sánscrito. Está narrado en forma de diálogo entre el maestro Astavakra y el rey de Mitila. Trata sobre la naturaleza del alma, la consciencia o esencia de las personas, es decir,
sobre la realidad sensible y las ataduras que nos ligan a dicha realidad. El texto muestra una visión radical de la filosofía no dualista. Insiste en la completa irrealidad del mundo sensible y la absoluta unidad de la existencia. Dice así: el mundo que de mí ha emanado, en mí se resuelve, como la vasija en el barro, la ola en el océano y el brazalete en el oro de que está compuesto. La filosofía hindú también considera la realidad exterior como maya, ilusión. Ya en el pasado se conocía que las llamadas cualidades secundarias dependían del sujeto que las experimentaba, como afirmaba Descartes. Desde la filosofía taoísta, el maestro Chuang Tzu explicaba a sus discípulos el siguiente cuento. Ayer soñé que era una mariposa que revoloteaba con la brisa del aire. La mariposa volaba feliz y sin preguntarme quién era. No sabía que era Chuang Tzu. Cuando me desperté, me encontré muy confuso y pregunté: ¿soy un hombre que ha soñado ser una mariposa o soy una mariposa que sueña ahora que es un hombre? Quizás toda mi vida no es otra cosa que un momento en el sueño de una mariposa. De nuevo encontramos aquí la confusión e incertidumbre sobre la realidad y los sueños. En el libro tibetano de la Gran Liberación se dice: cuando conocemos la mente, también conocemos la materia, porque la materia es mente y no hay nada más concebible, excepto la mente misma. En la única mente está la totalidad de la consciencia completa, la unión inefable de todos los aspectos microcósmicos de la única mente. Al trascender la mente microcósmica del ego humano, el hombre se trasciende a sí mismo, llega a ser un participante consciente en la mente universal, la mente total, la consciencia cósmica. El sueño de la existencia tiene el propósito de capacitar y permitir al soñador que logre la sabiduría nacida del despertar completo. La ignorancia le abre el camino al entendimiento, la ilusión a la verdad, el estado del sueño al estado despierto, lo irreal a lo real. La consciencia samsárica está compuesta de dualidades. La mente o consciencia en su verdadero estado, la realidad por siempre existente, pertenece a lo no creado y siendo así no creada es fundamento de la naturaleza. De acuerdo con eso, la materia deriva de la mente o consciencia y no la mente o consciencia de la materia. La mente y la materia en sus aspectos mundanos o temporalmente ilusorios son inseparables. No hay distinción entre la mente y la materia. Hasta aquí he expresado algunas ideas contraintuitivas por ser antirrealistas. Y a modo de síntesis las enumeraré a continuación. Son estas. En primer lugar, la tesis de que la realidad es una construcción mental. Desde el constructivismo, que arranca con Giambattista Vico e Immanuel Kant, se afirma que la realidad no se encuentra fuera del observador, sino que es construida por su aparato cognoscitivo, por su mente. Cada individuo es un punto de vista subjetivo en el mundo, y es el observador quien otorga estatus de existencia a los objetos del mundo. Por otra parte, una segunda idea es que los seres vivos parecen estar conectados a una misma interfaz y tienen limitaciones de acceso sensorial a la información del mundo del que llegan a ser conscientes. Finalmente, una tercera idea se refiere a la evolución. La selección natural y la adaptación al medio han favorecido la supervivencia de las especies más aptas para vivir en un particular mundo físico, y no de aquellas especies que captan la información del mundo de modo más fidedigno. No obstante, la información que llegamos a ser conscientes se ajusta a una aceptable correspondencia psicofísica entre las cualidades y las propiedades físicas de la energía que las células receptoras extraen, por lo que siendo conscientes de que la realidad absoluta es otra cosa distinta de la realidad relativa, conviene aferrarse al realismo moderado para poder sobrevivir en este mundo. Así, la consciencia puede ser considerada como un dispositivo que encubre la ilusión del realismo. Vivir inmenso en la realidad absoluta sería una ilusión fabricada por el cerebro,
Crear una conciencia significa desarrollar un punto de vista subjetivo en el mundo, una peculiar manera de entender la realidad. No obstante, toparemos con grandes dificultades para rebatir el realismo naif. Primero, debemos convencer a las personas de que nuestra mente vive sumergida en una ilusoria narrativa que se ejecuta en el dominio de la conciencia. Los cerebros parecen estar programados de modo innato para aceptar el realismo naif sin más. Por otra parte, también debemos convencer a las personas de que la realidad es una construcción mental. No está ahí fuera, sino dentro de nuestras cabezas. La mente solo opera con representaciones de los objetos. Y esto no es fácil de entender, ya que parece como si nuestros órganos sensoriales nos diesen acceso directo y consciente a la misma realidad. Por fin hemos llegado al final de esta primera sesión, parte 1, sobre la relación entre el yo y la realidad. En la segunda parte adoptaré el enfoque de la ciencia actual, desde las neurociencias, la psicofísica y la psicología cognitiva, mostrando evidencias en contra del realismo radical y a favor del constructivismo. Quiero señalar por último que algunas personas, particularmente en algunos ambientes políticos, están aplicando estas teorías e ideas sobre el relativismo de la realidad a la construcción de una realidad mental en el ámbito de lo social y lo cultural. En este sentido, la idea base es que cambiando el relato de la historia pasada y o del presente, cambiarán la forma de pensar de la gente y así están cambiando o más bien diseñando el futuro. Yo solo he sugerido la aplicación de estas teorías al ámbito de la realidad natural, no a la social y cultural. Eso es todo por el momento. Gracias por vuestra atención. Si deseáis descubrir más temas de este campo de estudio, por favor, visitad el canal de YouTube de José Antonio Aznar Casanova, que se muestra en esta diapositiva. Gracias de nuevo.